Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada Yolis. En esta, la máxima tribuna del país, venimos a hablar y recordar uno de los eventos históricos clave en la lucha de los trabajadores por sus derechos. El decreto del 9 de abril de 1915, en el que el general Álvaro Obregón establecía por primera vez en nuestro país un salario mínimo. Luego de la Revolución Industrial, la creciente clase obrera, el proletariado en México, fue víctima de los abusos de los grandes propietarios. Una especie de esclavismo moderno reinaba en el supuesto apogeo industrial, que incluso muchos conservadores ahora admiran. Ese apogeo en el porfiriato en realidad fue a costa de la explotación de los obreros e incluso campesinos sin tierra. Fueron pues la semilla de la revolución. Los hermanos Flores Magón dejaron muy clara la necesidad de dignificar al trabajador, al campesino, al obrero, cuando publicaron en el periódico Regeneración el manifiesto a la nación del Partido Liberal Mexicano. Una vez estallada la Revolución Mexicana, la sinergia entre obreros y campesinos fue clave en la lucha por el trabajador mexicano. Pero la verdadera lucha de los obreros y trabajadores mexicanos se fue mermando durante la hegemonía del PRI y se acentuó más con los llamados gobiernos neoliberales, o tal vez mejor dicho, neoporfiristas, pues replicaron la explotación de los trabajadores y justificaron los sueldos paupérrimos en políticas económicas a favor de unos cuantos. Y por otro lado, aumentaron la burocracia dorada. El mejor ejemplo acaba de salir del INE, 9 millones de pesos de liquidación para Lorenzo Córdoba, 10 millones de pesos para Edmundo Jacobo, mientras que en los gobiernos del PRI y del PAN el salario mínimo nunca fue proporcional a las necesidades de millones de familias mexicanas, mientras ellos se despachaban año con sueldos cada vez más elevados. Al pueblo le aumentaban el salario mínimo a menos de 10 pesos. ¡Qué cinismo! Trataron de justificar sus ridículos aumentos mintiéndole al pueblo con que un monto superior podría generar inflación, desempleo y afectar la competitividad de las empresas. Pero la cuarta transformación sí vino a cambiar la realidad de los mexicanos. Demostramos cómo mintieron al pueblo. Pues hoy el salario mínimo es de 207 pesos, a diferencia de los 88 pesos que se habían fijado para el 2018. La reforma que se hizo en esta Cámara al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo en relación al salario mínimo garantiza que el incremento anual no sea inferior a la inflación, pero además, en términos reales, por primera vez estuvo frente a la inflación y además fue el segundo país con mayor aumento en términos reales. Y estos aumentos no han generado una hiperinflación directa, el monstruo con el que siempre quisieron asustar al trabajador. Concluyo. Hoy el salario mínimo es el salario digno del pueblo y que no se nos olvide nunca. Calderón hundió al país con salarios mínimos precarios y además pactó con el narcotráfico. ¿Es cuánto, presidenta?